Silencio. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre tallo cerebral. Venimos viendo las estructuras, vamos a ver las estructuras desde la parte más caudal, que es la parte de la médula. Seguimos con tallo cerebral, tronco encefálico, que es lo mismo. Desarrollo de la corteza prefrontal. Desarrollo de la corteza prefrontal. Ese no me gusta. ¿Esa aplicación cómo se llama? Esto se llama Free Notes, es súper bueno. Se ve chévere. Y es gratis, no tiene anuncios ni nada. Yo uso esa y yo uso varias Notas gratis, listo. y Blue Notes, que esta sí la pago. Pero pues últimamente casi no estoy tomando cuentas. Yo voy a empezar a escribir en el iPad. Yo voy a grabar todo. Todo. Lo voy a subir a YouTube. Hago una descripción con ChatGPT y todo pues se los envío por el grupo. Sí. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el tallo cerebral o tronco encefálico. Esta es la continuación de la parte de las estructuras intracraneales que se conectan con la parte de la médula espinal. Iniciamos todas las estructuras desde la parte más caudal, que era la médula, que fue lo primero en la clase anterior, y ahora seguimos con el tronco encefálico, que va a estar conformado principalmente por médula oblongada, por puente y por mesencéfalo. Estas estructuras van a estar ubicadas principalmente en la fosa posterior y van a tener una relación muy íntima con el cerebelo, pero el cerebelo no pertenece al tallo cerebral, ¿listo? Sino que el cerebelo solamente tiene conexiones con toda la parte del tallo, y esas conexiones me van a permitir llevar información o hacer algunas coordinaciones, por lo menos coordinaciones motoras, coordinaciones cognitivas. Lo podemos hacer con la parte del tallo cerebral. Entonces, iniciemos. Las estructuras que me conforman este tallo cerebral o tronco encefálico va a ser bulbo raquídeo, que este bulbo raquídeo es la continuación de la médula espinal, también llamada médula oblongada. En la parte superior vamos a encontrar el puente de Barolio, también llamado como protuberancia, y se continúa con la parte del mesencéfalo. Entonces, lo que está más hacia la región encefálica va a ser la parte del mesencéfalo. Estas tres estructuras me van a formar el tallo cerebral y estas tres estructuras me van a servir también de vía para conectar la médula con corteza o la médula con las estructuras intracraneales. Entonces, para poder llevar la información, por lo menos desde la médula espinal, que es esta que está aquí grisecito, para llevar la información hasta la corteza cerebral, tiene que pasar ¿por dónde? Por el tallo. Por el tallo cerebral. Esa es una de las funciones del tallo. Tanto las vías ascendentes, que ya la vimos en médula, tanto las vías ascendentes como las vías descendentes. Entonces ahorita vamos a ver de que el tallo cerebral, aparte de que se divide en tres estructuras, también se va a dividir en unos cortes transversales, que esos cortes transversales van a estar dados en algunas ocasiones por las vías o por las decusaciones que se hagan, como la decusación motora, que es la piramidal, y la decusación sensitiva, que la vamos a encontrar principalmente a nivel del bulbo raquídeo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿No? Bueno.
ser lo que ya venimos hablando desde la primera clase, que el puente es lo mismo que protuberancia y el puente es lo mismo que el puente de Badoglio. La médula oblongada es lo mismo que el bulbo raquídeo y esta médula oblongada se continúa con la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que me separa el bulbo raquídeo de la médula espinal en esta zona? ¿Qué es el reparo anatómico? El foramen magno, exactamente. De foramen magno hacia la región de la parte o hacia la región caudal vamos a encontrar médula espinal. Y de foramen magno hacia la región intracraneal, miren que todo esto es intercraneal, vamos a encontrar médula oblongada. Entonces ahí va a ser el inicio de ¿qué? Del tronco encefálico. Este tronco encefálico va a tener una relación muy íntima con esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? El cerebelo. Cerebelo. Y de este tronco encefálico vamos a tener, ¿qué serían estas? De los nervios canales. Sí. ¿Qué serían eso? Orígenes aparentes. No. Los orígenes aparentes de esos pares craneales. Pero aparte de ese origen aparente, también vamos a tener los orígenes reales. Porque en la profundidad de cada una de las estructuras vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales. Entonces ahí se nota o ahí nos da la principal función del tronco encefálico, que va a ser tener o incluir los núcleos de los pares craneales. En esos núcleos de los pares craneales lo vamos a encontrar de que van a tener desde el núcleo del tercer par hasta el núcleo del 12º par craneal. ¿Cuáles no están? Ni primero ni segundo. ¿Cuáles son ese primero y segundo? El primero es el olfatorio y el segundo es el óptico. Olfatorio y óptico, ¿por qué no están? Porque el origen real es distinto. En la parte inferior del cerebro. El origen aparente del óptico es el ángulo del quiasma óptico y el origen aparente del... Ya, silencio, compañero. Porque los orígenes reales están hacia la parte cefálica, entre las órbitas y la parte interior del encefálico. Pero, ¿hasta dónde llega la información del primer y segundo par craneal? Aquí el compañero lo dijo, pero más exacto hacia dónde llega. ¿Ah? Hasta la corteza cerebral. Exactamente. Entonces, el primer y segundo par craneal vamos a tener unas áreas visuales, que eso vamos a ver más adelante cuando veamos corteza, y vamos a tener unas áreas olfatorias que vamos a nivel de la parte temporal. Entonces, eso lo vemos más adelante. Pero importante tener claro que solamente vamos a encontrar los núcleos desde el tercero hasta el 12º par craneal. Entonces, en esta imagen, esto es mesencéfalo, puente y bulbo. Entonces, ¿cómo van a estar ubicados los núcleos de los pares craneales? En forma ascendente. O sea, entre, bueno, sí, descendente en aquí en el tronco. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mesencéfalo vamos a encontrar los núcleos del tercer y cuarto par craneal y un núcleo del quinto par craneal. En el puente vamos a encontrar entonces lo que es quinto, sexto, séptimo, un núcleo del octavo en el nivel del puente. Y a nivel del bulbo vamos a encontrar entonces lo que es octavo, noveno, décimo y 11. Entonces, si yo no sé dónde está el núcleo o dónde está el origen real de un par craneal, nunca se me puede pasar por la cabeza que el núcleo de un par craneal, por lo menos el núcleo del oculomotor, va a estar a nivel del bulbo. No, va a estar a nivel del mesencéfalo. Entonces, entre vaya descendiendo o entre más abajo la estructura, va a ser mucho mayor el número de ¿qué? De par craneal. Obviamente eso es a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar algunos pares craneales, como el quinto par craneal, que tiene varios núcleos. ¿Y dónde están ubicados esos núcleos? Hay un núcleo mesencefálico, hay un núcleo espinal, hay un núcleo motor principal. Están a nivel del puente, están a nivel del bulbo. También trigémino, o sea, núcleo de trigémino. ¿Dónde está eso? Sí, es el principal. Sí. Pero entonces, ¿dónde estarían los núcleos de trigémino? ¿En qué estructura? No, están en varias. En varios. Están en el bulbo, están en el mesencéfalo, están en el puente también.
todo el tronco encefálico, porque ahí la compañera lo mencionó muy bien. Vamos a tener un núcleo que va desde la médula espinal, vamos a tener unos núcleos principales que van a tener a nivel del puente, y vamos a tener un núcleo mesencefálico que va a estar a nivel del mesencéfalo. Entonces, si hablamos del trigémino, vamos a encontrar que los núcleos están a nivel de todo el tronco encefálico, y un núcleo espinal que viene ¿de dónde? ¿Desde qué? ¿De dónde vendría el núcleo espinal del quinto craneal? ¿Ah? No, si es espinal, ¿de dónde viene? De la espina. De la médula espinal, exactamente. O sea que este núcleo va ascendiendo. Igual que lo vemos en una imagen. Dentro de las funciones de este tronco encefálico, vamos a tener de que lo que hablábamos me va a llevar la información desde la médula espinal hacia dónde, hacia la corteza, y desde la corteza hacia la médula espinal. Eso es grande rasgo, porque recuerden que también tenemos unas vías ascendentes que no llegan hasta corteza, sino que puedo tener una vía ascendente que llegue a cerebelo, o una vía ascendente que llegue a tálamo, o una vía ascendente que llegue a mesencéfalo. Entonces, todas las vías ascendentes van a pasar por el tronco encefálico. Y las descendentes también van a pasar por ¿dónde? Por el tronco encefálico. Esa es la primera función. La segunda función va a tener centros reflejos asociados con el control de la respiración y el sistema cardiovascular, además del nivel de conciencia. Eso va a estar mediado principalmente por algunas estructuras que se relacionan con la formación reticular, que eso vemos más adelante en tema de formación reticular. Y por último vamos a encontrar los núcleos desde el tercero hasta el 12º par craneal. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué tanto saben de las funciones de los pares craneales. Primero, ¿cuántos pares craneales son? Son 12. 12, súper bien. Ahora, el primer par craneal y el segundo, ¿qué función tienen? O sea, Sensitiva. Sensitiva. Sensitiva, sí. El tercer par craneal Tiene una motora y parasimpática. motor y parasimpática, exacto. Cuarto par craneal, Motor. quinto par craneal, Tiene una porción sensitiva y una motora. motor, Sensitiva. sexto, motor, Séptimo motor y sensitivo. Es mixto. Es mixto. Y también tiene una parasimpática porque inerva. Más motor que sensitivo. séptimo par craneal. También tiene una función parasimpática porque inerva glándulas lacrimales, salivales también. Entonces, sensitivo, motor y parasimpático. Es mixto. Octavo par craneal. Vestíbulo coclear es sensitiva. Sensitivo. Noveno par craneal. No, Glosofaringio. glosofaringio tiene también una porción Motor y parasimpática también. Motor y parasimpático. Décimo par craneal. Décimo par craneal. Es neumogástrico. Tiene una parte parasimpática. Uno solo. Todo parasimpático también. Parasimpático, ¿qué más? Motor. Motor. sensitivo. De las vísceras. Exactamente. Onceavo par craneal. Motor. Y doceavo par craneal. Motor, el hipogloso. Motor. Exacto. Entonces, hasta ahí se lo sabe muy bien. Pero cada uno de esos pares craneales va a tener unos núcleos específicos. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos núcleos mínimos debe tener? Dependiendo de cada una de las funciones. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un par craneal que sea motor, va a tener mínimo un núcleo motor. Mínimo. Pero si yo tengo un par craneal que tiene una función motora, sensitiva y parasimpática, va a tener un núcleo motor, uno sensitivo y uno parasimpático. O sea que va a tener mínimo tres núcleos. ¿Listo? Si solamente tengo dos funciones, motora y parasimpática, va a tener entonces un núcleo motor y un núcleo parasimpático. Ahora, saquemos el que tiene menos funciones o la característica que menos hay en los pares craneales, el parasimpático. ¿Cuántos pares craneales tiene el parasimpático? 4. ¿Cuáles son? El trago, el glosofaringio, facial y el oculomotor. Sí, exacto. Entonces, ¿cuántos núcleos parasimpáticos voy a tener? 4. 4 núcleos parasimpáticos. Exactamente, algo muy lógico. Cuando eso lo pregunten en el quiz, él me va a responder. Entonces, van a ser 4 núcleos parasimpáticos. ¿Listo? Entonces,
Eso lo vamos a ver ahorita en cada uno de los cortes y vamos a ver cada una de las estructuras que me forman los pares craneales. Aquí están los 12 pares craneales. Entonces, ¿cuál no tiene núcleos o no tiene origen real a nivel del tronco? Olfatorio y óptico. Cuando hagamos pares craneales, vamos a ver cómo se integra esa información y cómo llega hasta la parte de la corteza. Pero desde el oculomotor hasta el hipogloso van a tener un origen real a nivel de tronco encefálico, que son estos que ustedes ven acá. Entonces, reparos anatómicos importantes. La parte lateral, ¿de qué estructura es esta? De bulbo raquídeo o médula prolongada. De aquí van a salir algunos pares craneales que ya lo vemos más adelante, pero además de esta parte lateral, vamos a tener un reparo anatómico que va a estar entre el bulbo y el puente, que ¿cómo se llama? ¿Pedúnculos? No, el pedúnculo es más arriba. El pedúnculo es más arriba. Ay, entonces esos son los... ¿Surco qué? Surco, bulbo protuberancial o surco bulbo pontino. ¿Por qué ese reparo anatómico es importante? Es importante porque de ese reparo anatómico van a salir algunos pares craneales y ahí van a existir algunas raíces, como por lo menos de la parte del tropiar, mentira, es acá en este, abducens, como en la parte del abducens o del octavo par craneal vestíbulo y coclear, el séptimo par craneal, que es el facial. Entonces, este reparo va a ser muy importante porque ahí van a emerger algunas raíces de los pares craneales. Entonces empecemos con bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo conecta la médula espinal, entonces de aquí, desde el foramen magno hacia la región caudal, va a ser, ¿qué? Médula espinal. Después, cuando pasamos el foramen magno, va a empezar a ser bulbo raquídeo o médula prolongada. Esta conecta la médula espinal ¿con quién? Con las demás estructuras intracraneales, principalmente con la parte del puente y con la parte del mesencéfalo. Pero el bulbo raquídeo va a ser la entrada para las fibras que van a ascender hacia las estructuras intracraneales y también va a ser la salida para las estructuras que van a descender desde las estructuras intracraneales. Entonces, por eso es tan importante el bulbo raquídeo. Tiene una forma cónica y el conducto ependimario, estaba en todo el centro de ¿qué? De la médula espinal, se va a continuar hasta la mitad inferior del bulbo raquídeo. ¿Listo? En este conducto ependimario, ¿qué contenía? líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. O sea que en esta parte tenemos que tener ¿qué? Líquido cefalorraquídeo. En este bulbo raquídeo van a emerger las raíces del nervio hipogloso, glosofaringio, vago y las raíces craneales del nervio accesorio. ¿Por qué dicen raíces craneales? Y no lo dejan como nervio accesorio solamente. ¿Por qué qué? O sea, emergen en distintos puntos del... Porque también tiene raíces en la médula espinal. Porque tiene raíces espinales, exactamente. Entonces recuerden de que el accesorio, que ya lo habíamos visto en la parte de la médula, vamos a tener unas raíces intracraneales o unas raíces craneales que van a estar a nivel del bulbo raquídeo y vamos a tener unas raíces espinales. Unas raíces espinales que están a qué nivel? Sí, pero ¿en qué parte de la médula? Cervical. ¿Ah? No. Sí, pero ¿en qué sustancia? ¿Gris o blanca? En la gris. No. En la gris. Recuerden que los núcleos. Recuerden que los núcleos, principalmente motores, están en la parte. ¿En qué parte? Hasta anterior. Anterior de la ¿de qué? De la sustancia gris. Y las posteriores van a ser la función principalmente ¿qué? Sensitiva. Acá estamos hablando de motor porque va a ser el nervio ¿qué? Accesorio. ¿Listo? Entonces, para poder encontrar todos estos nervios, vamos a realizar 4 cortes transversales a nivel del bulbo raquídeo. Esos 4 cortes transversales, si lo hablamos de la parte más caudal hacia la región más cefálica, el primer corte va a ser a nivel de la degustación de las pirámides. Esta es la gran degustación motora.
Es decir, acá tenemos fibras que descienden desde la parte de la corteza, que son las células piramidales, y las células piramidales me están buscando principalmente una estructura, ¿que cuál es? La médula espinal. Entonces, esas células, esas fibras motoras se van a decusar a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, cuando se decusan, que es esta parte de acá, me va a decusar ¿cuál información? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Descendente, porque viene saliendo desde la corteza buscando la médula. Y recuerden de que cuando veíamos la parte de la médula y veíamos las vías ascendentes y descendentes, decíamos que en las vías descendentes la decusación se hace a nivel de la médula oblongada, que es el bulbo raquídeo. Entonces, esa decusación de las pirámides es una decusación netamente motora, dada por unas células principales que son las células de Betz, que son unas células piramidales grandes. Igual eso lo vemos cuando hagamos corteza. Ahora, a nivel de decusación de los meniscos, ¿esta qué decusación sería? ¿Motora o sensitiva? Sensitiva. Esta sería la principal decusación sensitiva. Entonces, esta decusación sensitiva va a estar en la parte superior de la decusación de las pirámides. Entonces, sería en esta zona principalmente. Después viene el nivel de las olivas. Este nivel de las olivas que vamos a encontrar en esta parte. ¿O por qué se llamaría nivel de las olivas? Porque están los núcleos olivares. Entonces, ¿dónde están los núcleos olivares? También en la parte del bulbo raquídeo. Y por último corte, lo vamos a encontrar el nivel justo inferior al puente. Entonces, este nivel justo inferior al puente es lo que está más cerca a nivel de la parte del puente. Entonces, si este es el núcleo, si este es el corte que es más caudal, ¿cuál es la estructura que encontraríamos acá? ¿Cuál es el núcleo que encontraríamos acá? En esta. ¿Cuál creen ustedes? Más caudal. No. Raíz craneal de 12. En 12. Raíz craneal de 11. Sí. No. Raíz craneal de 10. No, porque hay 10. ¿Ah? Solo 11. Raíz craneal de 11. ¿Y cuál más tiene raíz craneal? Raíz espinal. Es espinal, raíz espinal de 11. Claro, porque viene de la médula. Y el trigémino, y raíz espinal del trigémino. Te perdiste. Nivel más caudal, ¿verdad? En este nivel más caudal no hay núcleos propios. ¿Qué son los núcleos propios? Los núcleos propios son los núcleos principales. Un ejemplo como el núcleo el motor principal del trigémino. Solamente vamos a encontrar raíces espinales. ¿Raíces espinales de cuáles pares craneales? De los pares craneales que tengan raíces espinales. Son dos. ¿Qué es? ¿Cuál? 11. El accesorio. ¿Y cuál más? Y el trigémino. Exactamente. Ya cuando empezamos a ascender y vamos a nivel de la decusación de los meniscos, entonces aquí vamos a encontrar un par craneal, un núcleo propio de un par craneal. ¿Cuál sería? ¿El qué? El fósil. No. Pero ¿por qué facial? ¿No sería No. el palo? No. ¿Accesorio? ¿Ah? ¿El accesorio? No. Hipogloso. Pero si yo les dije que entre más caudal va a ser mayor el número de ¿qué? Del par craneal. Porque yo voy a encontrar el par craneal número 7, si hace falta el 12, el 11, el 10, Entonces, vamos a la lógica de que aquí encontraríamos el hipogloso. De pronto que si yo digo no, está el hipogloso, puede estar de pronto el accesorio, pero no va a estar ni facial, ni trigémino, ni oculomotor, ¿verdad? Y así, en cada uno de los cortes vamos a ir ascendiendo con el número de cada par craneal. Entonces, entre más arriba el corte, va a ser par craneal de menor número o de mayor número. De menor número. Exactamente. ¿Y por qué está el 11 ahí entonces? ¿Ah? ¿Por qué está el 11? ¿Por qué está el 11? Porque el 11 tiene raíz espinal. Pero no es porque sea menor número. Núcleos propios. Primero núcleos propios y núcleos accesorios, ¿verdad? No lo llamen así porque entonces se confunden. Pero los núcleos propios son por lo menos el núcleo motor del hipogloso.
ese lo vamos a encontrar como el núcleo más, o sea, el que está más inferior o más hacia caudal, de los núcleos propios. En cambio, los otros núcleos son núcleos accesorios, como es el núcleo, por lo menos, un ejemplo accesorio es el mesencefálico del trigémino. Este es accesorio, porque el trigémino va a tener sus núcleos a nivel del puente, que va a ser su núcleo motor principal y su núcleo sensitivo principal. Ok. Gracias. Entonces, veamos el primer corte. Este corte es a nivel de la deposición de las pirámides. Las pirámides son estas fibras que están en esta parte. Y esta deposición de las pirámides, entonces, como les decía, es principalmente información descendente que viene de la corteza y está buscando ¿a quién? A la médula espinal. Entonces, esto me sirve, por decirlo así, como reparo anatómico. ¿Cuáles raíces vamos a encontrar acá? Entonces, miren la que dice el compañero. Raíz raquídea del nervio ¿qué? Accesorio. Entonces, ¿por qué no va a ser la raíz intracraneal? Porque esta raíz es la raíz que viene ¿de dónde? De la médula, exactamente. Y también vamos a encontrar el tracto espinal ¿de quién? Del trigémino. Del trigémino. Entonces, tanto el núcleo espinal del nervio trigémino como la raíz raquídea del nervio accesorio están buscando a sus núcleos propios, es decir, al núcleo propio del accesorio, que sería la raíz intracraneal, y al núcleo propio del trigémino, que sería el núcleo principal del trigémino. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran, acá solamente hay tractos, pero no hay más núcleos de pared craneal. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Ahora, entonces seguimos al siguiente corte, que recuerden que es un corte más cefálico que ¿quién? Que el corte de la deposición de las pirámides. En este corte va a ser el corte de la deposición del lentisco medial, y esta deposición del lentisco medial va a ser una deposición principalmente no, va a ser una deposición sensitiva. En este corte vamos a encontrar ¿quiénes? Los mismos dos núcleos, que era la raíz raquídea del trigémino y el núcleo espinal del trigémino. Que mirenlo acá, núcleo espinal del trigémino y raíz espinal del accesorio. ¿Listo? Estos dos que vemos acá. Este y este. Pero ¿qué más núcleo creen ustedes que podemos encontrar? Ya lo hablamos ahorita. El hipogloso. El núcleo del hipogloso, miren que es este núcleo que tenemos acá. Este núcleo es el núcleo del hipogloso, que este núcleo del hipogloso me va a dar las fibras propias de qué nervio? Hipogloso. Del nervio hipogloso, que el nervio hipogloso es ¿qué par craneal? El 12avo, que tiene una función de qué tipo? Motora. Músculos de la lengua. Exactamente. Entonces, cuando encontramos el núcleo, las fibras se van a desplazar ¿hacia qué parte? ¿Hacia anterior o hacia posterior? Hacia anterior, porque recuerden que el tronco encefálico está en la fosa posterior y tiene que ir ¿hacia dónde los nervios? Hacia rostral, exactamente. Entonces, todas las fibras, a excepción de una que ya ahorita la vamos a mencionar, pero la gran mayoría de fibras van a ir hacia la región anterior, ¿listo? Buscando la función de cada uno de los pares craneanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo. Entonces continuamos. El siguiente nivel es el nivel de las olivas. En este nivel de las olivas, ¿qué vamos a buscar para que sea el nivel de las olivas? Los núcleos olivares. Mírenlos acá. Entonces, en esos núcleos olivares vamos a encontrar ya los núcleos o los orígenes de algunos pares craneales, como es el 10º par craneal, como es el 8º par craneal, uno que ya habíamos visto que era ¿cuál? El 12º par craneal. ¿Y cuál más encontraríamos acá? ¿Cuál más creen que ustedes encontraríamos? El 9º. ¿El qué? El 9º par craneal, exactamente.
¿Por qué? Porque si le estamos hablando de que se forman o se van dando sus orígenes de forma ascendente, entonces si yo encuentro el octavo par craneal, también voy a encontrar el ¿qué? El noveno par craneal. Pero ¿por qué acá no aparece por lo menos el núcleo de glosofaringio? Porque mira, acá hay unos núcleos que deben ser del vago, ¿verdad? Aquí hay un núcleo que es del hipogloso. Acá hay unos núcleos que son del octavo par craneal. Pues. ¿Ah? Buena pregunta, ¿no? Ese gente se lo sabe porque el primer corte son los únicos que vieron la anatomía. Pares craneales. Sí, no me digan que no, porque toda la vida de la Universidad de Pamplona ha sido lo mismo. Le preguntamos a Adel. No. ¿Por qué no sale el glosofaringio? Porque está. No, ya dijimos que estaba acá. Está acá. ¿Por qué no sale el núcleo del glosofaringio? 5 en el quiz del artículo que me diga. Porque ¿Por qué? solamente tiene un núcleo. No, pero ¿por qué no sale acá? No, espérate. Tal vez está en una estructura, ahí interna. Ahí. Pero la toma. No, mano. Ese no es. Primero, el glosofaringio, ¿qué función me cumple? Hay una función parasimpática para la parótida. Es el tercio de la lengua. Un tercio. Deglución también, ¿no? Tercer tercio. No, sí sale acá. Ya lo dije, fue lo primero que hablamos, que sí sale. Porque está en el dorso de la oliva. ¿Por qué? Está en el dorso de la oliva. Sale del dorso de la oliva. La otra pregunta que no me responde ChatGPT. El núcleo se encuentra en otro lado. No, que el núcleo está acá. Pero entonces, si está ahí, la pregunta que ¿Ah? No. Simplemente No, creo que no viene con eso. Pero olvidó señalarlo. Nos corchó. Se le olvidó señalarlo. El nivel de depuración es alto. O sea que perdieron ¿cuántas semanas? 5 semanas de clase. ¿Ah? ¿Dos qué? Semanas de clase. Que no tenemos clase esta semana. Llevamos 2 semanas invierno. No llegamos a esa parte. No llegamos a esa parte, no me cuenten. ¿Cuáles son los núcleos de glosofaringio? ¿Pero cuáles son? El glosofaringio está el ombligo. Está el ombligo. Está el Salival. Sí, el salival inferior. Sí, ese es parasimpático. El salival inferior es parasimpático. Hay una parte motora. Hay una parte sensitiva. Por eso vegetación es las fibras parasimpáticas. Es algo distracto, ¿no? Somatomotor. ¿Qué? Somatomotor. No, pero por eso ya dijeron, hay una parte. Y núcleo dorsal del vago. Pero yo tengo eso. En una tabla. Espere. No es algo distracto. Algo de. Ay, no sé. Núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario, exactamente. Entonces, ¿por qué no está descrito como núcleo propio del par craneal? Porque se comparten los núcleos ¿con quién? Con los núcleos del vago. Entonces, el vago va a tener 3 núcleos. Esos 3 núcleos, ¿cuáles van a ser? Va a ser el núcleo vagal dorsal, que es este que tenemos acá. Va a ser el núcleo del tracto solitario y va a ser el núcleo ambiguo. El ambiguo me da la función motora. El tracto solitario la función sensitiva. Y el vagal dorsal la función ¿cuál? Parasimpática. Exactamente.
No, del glosofaringio. Ay, Dios mío. Comparte. Pero, y si difieren en uno, ¿por qué no sale el que difiere? Que es el salivar inferior. Acá no está el corte porque está más interno. Ah, ok. Pero yo ahorita te lo muestro en otro. Profe, el cerebro inferior es el parasimpático. Es el parasimpático. Profe, lo que no entendí, ahí lo que no está son los núcleos propios del glosofaringio. No, porque el glosofaringio comparte el núcleo propio con el vago. Ya. Entonces, ahora hagamos un repaso de anatomía. El núcleo de tracto solitario me va a dar la información para 3 pares craneales. ¿Cuáles son esos 3 pares craneales? Glosofaringio, facial y vago, porque se comparte, que es lo que estábamos hablando. ¿Listo? El solitario. Entonces, el tracto solitario me va a dar la información sensitiva para el facial, para el glosofaringio y para el vago. Entonces, esa información que es sensitiva. Ahora, el núcleo ambiguo que me da información motora me va a dar información también para 3 pares craneales. ¿Cuáles son esos 3 pares craneales? Y el ¿Y cuál son 3? pues, Y el glosofaringio. El glosofaringio, el vago y el accesorio. O sea que este núcleo del accesorio se va a unir ¿con quién? Con el vago. Ah, ¿con cuál vago? Para formar el accesorio, ¿con quién se va a unir este núcleo motor? No. Si vas a formar el accesorio no tiene nada que ver con el glosofaringio. Pero no, sinceramente, ustedes que. No, yo les digo una cosa. De los últimos semestres, de los últimos semestres, ustedes han sido los más juiciosos. No. Empezamos bien. Yo se los digo. Empezamos bien. No, yo se los digo sinceramente. Pero que ustedes no sepan lo de los pares craneales es muy preocupante. Porque es que yo se los digo, o sea, todos esos profesores de anatomía para dar un solo tema. No, profe, solamente uno lo está tocando. Sí. o sea, Pero si es que todos tienen que dar el mismo tema. No, pero no lo hemos visto. Y aparte, pero hemos perdido clases con Derry. Sí, profe, no le diga. No, yo no le decía nada a Derly, no, sino que lo que le digo es que, o sea, cómo avanzamos en los temas, por lo menos cuando yo vea pares craneales como ustedes, tienen que ser unos tuchos de pares craneales. es que profe solamente vimos, o sea, sí están las diapositivas, pero por ejemplo esto de los niveles de deposición como tal, creo que no están en ellos, Pero y es solamente que- tuvimos una pero clase. es que tú cómo estudias un par craneal sin saberte los núcleos. Profe, porque no lo sabemos hasta que lo veo. A nosotros nos dieron. No, la información sale así del cielo. Te prometo que no nos dieron eso en clase, o sea, de repente es que, ay, los núcleos, que no es real, el aparente, sino es tal, entonces lo yo Es real y el aparente. Yo lo busqué. Bueno, ahora sigamos. Entonces, este núcleo ambiguo que va a ser el núcleo que me va a dar la información intracraneal para el accesorio se va a unir con la raíz espinal de ¿quién? Del accesorio para formarme el nervio accesorio. Ambos núcleos, tanto el ambiguo como la raíz espinal del accesorio, van a hacer función ¿qué? Motora. Porque recuerden que el accesorio solamente tiene una información ¿qué? Motora. Entonces, si a ustedes le preguntan que cuál es el núcleo intracraneal del accesorio, es el núcleo Ambiguo. ¿Listo? Ahí vamos en 11º par craneal. 10º par craneal lo formamos por 3 pares craneales, por 3 núcleos. Y esos 3 núcleos van a ser núcleo ambiguo, función ¿qué? Motora. Núcleo vagal dorsal, función parasimpática. Y núcleo de tracto solitario, función Sensitiva. Entonces, esas son las 3 funciones de ¿quién? Del vago. Motor, simpático, parasimpático y sensitivo. Esos son los 3 núcleos. Ahora, glosofaringio. ¿Cuáles son las funciones del glosofaringio? Tiene Ya la vimos al inicio. Parasimpática, una función motora. motora, Sensitiva para la y lengua. sensitiva. Entonces, núcleo sensitivo de glosofaringio. Sensitivo. El núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario.
Núcleo motor del glosofaringio. El núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. Y núcleo parasimpático del glosofaringio. Vagal dorsal. No. Es salival. Salival superior. Inferior. ¿Sí? Porque el superior es el facial. Exacto, porque es superior de facial. Que ahorita se los muestro porque está mucho más lateral que el corte que realizan acá. Entonces, Qué pena, el salival inferior, ¿con quién más comparte? Con la parte de... Solo glosofaringio. Sí. Y el facial sería. salival inferior es parasimpático del glosofaringio. Ahí vamos hasta cuál par craneal, hasta el noveno par craneal. Ahora, octavo par craneal, ¿qué función me cumple? El vestíbulo coclear. Audición y equilibrio. ¿Qué? Sensitivo, exactamente. Audición y equilibrio. ¿Cuántos núcleos tiene el Seis. octavo par craneal? Seis. Muy bien. ¿Cuántos y cuántos? 4 y 2. Vestibulares. ¿Ah? 4 vestibulares y 2 cocleares. 4 vestibulares. Entonces, a nivel del corte de las olivas, empezamos a encontrar los núcleos cocleares, que acá está el coclear anterior y el coclear posterior. O sea que ahí están los dos cocleares. Pero además de eso, debemos encontrar el vestibular inferior y el vestibular medial. Ahora, este vestibular inferior se va a convertir en el siguiente corte en vestibular lateral. Por ahí se los muestro. Pero ¿cuántos núcleos de los 6 tenemos a nivel del corte de las olivas? 4. 2 vestibulares y 2 cocleares. ¿Listo? Ahora veamos el siguiente corte. Al nivel inferior del puente. Entonces, encontramos igual el núcleo coclear anterior y el núcleo coclear posterior. Pero además encontramos este núcleo que era vestibular inferior, se me va a convertir en núcleo vestibular lateral. Y el núcleo medial sigue siendo el medial, que miren que era este que teníamos acá. Este medial sigue estando como ¿qué? Como medial. O sea que ¿cuántos núcleos del vestíbulo coclear existen a nivel del bulbo raquídeo? No, serían 5. 5, sí, porque está en el inferior. ¿Por qué? Porque hace falta un vestibular que es el vestibular superior. Que ese vestibular superior lo vamos a ver a nivel de la parte del puente. Entonces, ¿cuántos núcleos vestibulares son? 4. ¿Cuáles son los 4 núcleos vestibulares? Lateral, medial, inferior, superior. ¿Cuáles son los 2 cocleares? Anterior, posterior. A nivel de la parte del bulbo raquídeo vamos a encontrar los 2 cocleares, vamos a encontrar vestibular medial, vestibular lateral, vestibular inferior. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a encontrar? No vamos a encontrar vestibular superior, que es vamos a encontrar a nivel de la parte del puente. Entonces, eso está en la siguiente estructura, que es la parte de la región del puente. ¿Por qué el puente se llama puente? Buena pregunta. Comunica, aquí comunica. Comunican la llamada con los pedunclos. Pues. Sabes que aquí ya no vamos a llegar así. o toda la parte mesencefálica con el... No. Estructuras Pues, craneales con el cerebelo. Eso se llama ¿qué? Talle mesencéfalo, ¿no? La función de Cople, sí. ¿Por qué se llama puente? ¿Por qué creen ustedes? ¿Con qué estructura se une el puente? Con el cerebelo. Con el cerebelo. El puente es el que permite unir los 2 lóbulos cerebelosos. Lóbulos cerebelosos tenemos derecho e izquierdo. Y vamos a tener unas fibras que se llaman pontocerebelosas, que son las que le permiten unir los 2 lóbulos. Entonces, este es cerebelo y acá queda puente. Entonces, esas fibras, para poderlas unir, necesitamos de una estructura que se llama puente, por eso se llama puente. ¿Listo? Que es el puente de Barolio. De este puente de Barolio, mire, se encuentra por delante de ¿dónde? Del cerebelo. Toda esta masa que ustedes ven acá es que cerebelo.
y mire que se une, estos son lóbulos, y se une con la estructura que es el cerebelo, que es el puente. De este puente, el surco que se forma entre el bulbo y el puente es el surco vacilar, bulbo pontino o bulbo protuberancial, como lo dijo la compañera, es el mismo. Pero además de ese surco, vamos a tener otro surco por todo el centro del puente. ¿Cómo se llama? Surco basilar. De la arteria. Surco de la arteria basilar. Esta arteria basilar va a estar formada por ¿cuál? Por la anastomosis de ¿cuáles arterias? De las vertebrales. De las vertebrales, y ellas van a continuar a formar el polígono de Willis por medio de unas arterias. ¿Que cuáles arterias son? Las comunicantes posteriores. No. ¿Ah? ¿Las qué? La cerebral posterior. ¿Listo? Entonces, esa cerebral posterior me va a dar los ramos para formar posteriormente con la cerebral media y la cerebral anterior lo que me da la mayor irrigación de la parte cerebral, que es el polígono de Willis. Entonces, si yo tengo una alteración, o por lo menos si yo tengo una sección del puente, ¿qué va a estar afectado? La arteria basilar. O sea, ¿a qué no le va a llegar la irrigación? ¿Pero a cuál parte del cerebro? Al cerebro posterior. Entonces, esa es la importancia de esa arteria basilar. Ahora, me va a conectar lo que es la parte del puente, de la parte de la médula oblongada con la parte del mesencéfalo. Y este puente va a tener solamente un par craneal, va a salir por la masa propia del puente. ¿Cuál par craneal es? Es este. Trigémino. La raíz sensitiva. Porque los demás que emergen a nivel del puente van a salir por el surco bulbopontino o bulbo protuberancial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? De ahí emergen las raíces de nervio trigémino, abducen, facial y vestíbulo coclear. Entonces, estos pares craneales van a emerger en el surco bulbo protuberancial, a excepción del trigémino que sale por la masa propia del puente. ¿Listo? Entonces, acá los vemos estos tres. Este sería vestíbulo coclear, este sería facial y este sería abducen. Y en la masa propia del puente vamos a tener trigémino. ¿Cuántas raíces tiene el trigémino? Dos. Una raíz sensitiva y una raíz motora. La sensitiva es la más gruesa y es la lateral. ¿Listo? Ahora, este puente le vamos a hacer dos cortes transversales para poder encontrar los núcleos de estos pares craneales. Recuerden que este nervio vestibulococlear, ya los núcleos venían desde la parte de la médula oblongada. ¿Qué tenemos que buscar de este par craneal? Solamente el núcleo vestibular superior, que va a estar en el corte más caudal o en el más cefálico. El más caudal. En el más caudal, aquí o sea, en el que se une a la parte de la médula oblongada. Entonces acá tenemos corte transversal a través de la parte inferior que pasa por el colículo facial. Ahí les explico qué es el colículo facial. Y el segundo corte es el corte transversal a través de la porción craneal que pasa a través de los núcleos del trigémino. ¿Cuál de estos dos cortes es el más caudal? El del colículo facial. El del colículo facial, exactamente. ¿Listo? Solamente porque el facial es séptimo y el trigémino es quinto. Entonces este va a ser hacia la parte más craneal. Ahora, este colículo facial es esta representación que vemos acá. ¿Esta qué vista es? ¿Anterior o posterior? Posterior. ¿Por qué posterior? Ah, no, posterior. Anterior. Sí. No, posterior. Posterior. Sí, es posterior. Sí, posterior por el nervio coclear. No, sí es posterior. Sí, ¿por qué? Porque ahora van a ver que el colículo facial se produce porque el nervio facial rodea al abducens y al rodearlo se producen estas protuberancias que vemos acá. Y esa protuberancia se llama el colículo facial.
que ya lo vemos acá. Entonces, a nivel de colículo facial, mire, este es el nervio, el núcleo del nervio abducens, y el facial sale ¿hacia qué parte? ¿Hacia posterior o hacia anterior? Ahí está saliendo hasta posterior. ¿Sale hacia dónde? Hacia posterior. Hacia posterior. Sale hacia posterior. Miren, todos van hacia anterior, que es lo que vemos acá de las luces, ¿verdad? El facial no sale hacia anterior, sino que primero sale hacia posterior, rodea al abducens y se va hacia anterior. Este hecho de que rodea el abducens es lo que me forma el colículo facial, mírenlo acá. Sí, está la forma. Entonces, esta es la forma y esta es la parte de la protuberancia que me forma el colículo. Entonces, ¿cuáles núcleos vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar entonces, empecemos desde lo que viene de la parte caudal. Encontramos núcleos espinales ¿de quién? Del trigémino. ¿Por qué encontramos esto? Porque recuerden que todavía no hemos llegado a los núcleos propios del trigémino, que esos van a estar en el siguiente corte. Además, vamos a encontrar el núcleo vestibular. ¿Cuál es este vestibular? Superior. El vestibular superior, que se va a unir con los otros tres vestibulares y con los dos cocleares para formarme ¿cuál par craneal? El octavo par craneal. Además de eso, encontramos el núcleo motor del facial, que es este núcleo que tenemos acá. Y este núcleo motor del facial es el que me va, este nervio, esta rama motor del facial es la que me va a rodear el núcleo del nervio abducens, que es este que tenemos acá, para formar el colículo facial. Y además encontramos el núcleo del nervio abducens. Entonces, ¿cuántos pares craneales hemos formado hasta el momento? 1, 2, 3. Cuéntenos todos. 4. No. 5, 4. Desde que vemos desde bulbo. 11, 11, 9, 8. No, pero 5 no sería. 6. No, 7 porque cuentan en 6. Entonces, sí, sexto. 6. El 7, ¿por qué 7? Sexto, función, ¿cuál función? Motora. El núcleo va a ser el núcleo del nervio abducens, que es este que vemos a nivel del corte facial, ¿verdad? El tercer par craneal, el siguiente par craneal, el séptimo. Entonces vamos a tener un núcleo motor del facial y vamos a tener un núcleo sensitivo que estaba ¿dónde? Sí, ¿cómo se llama? El núcleo sensitivo del facial. No, que es el parasimpático. El núcleo del tracto solitario. Entonces, ese núcleo del tracto solitario me va a dar la información sensitiva. El núcleo motor me va a dar la información ¿qué? Motora. ¿Qué pasó? No. Yo estoy demasiado lejos. Sí, él lo acá. Sí. Voy a pausar esto. Núcleo motor del facial me va a dar información motora del séptimo par craneal. Núcleo del tracto solitario me va a dar la información ¿de qué tipo? Sensitiva del facial. Y el núcleo salival superior me va a dar la información parasimpática. Ahí ya formamos el facial. Ahora, el núcleo el nervio vestibulococlear. ¿Cuántos núcleos son? 6 núcleos. 4 vestibulares y 2 cocleares. A nivel de la parte del puente encontramos un solo núcleo vestibular, que es el vestibular superior. Y en la parte del bulbo vamos a encontrar 3 vestibulares y 2 cocleares, formando los 6, ya te di la palabra, formando los 6 núcleos del vestíbulo coclear. Ahora, el noveno par craneal, ¿qué función me cumple? Nervioso-faríngeo. Parasimpática, Motora, sensitiva y motora. motora. Sensitivo, tracto solitario. Motor, núcleo ambiguo. Y parasimpático, salival inferior. Décimo par craneal,
comparte el ambiguo y comparte el tracto solitario. ¿Cuál me faltaría? El vagal dorsal, función parasimpática. Onceavo par craneal va a tener un núcleo intracraneal motor, que ¿cuál va a ser? El ambiguo, y va a tener una raíz espinal ¿de quién? Del accesorio, formando el onceavo par craneal. Y el doceavo par craneal va a tener un núcleo propio, que es el núcleo ¿qué? Del hipogloso. Y ese forma el doceavo par craneal. Ahí, compañero. Profe, el facial no tiene también a nivel parasimpático un núcleo lagrimal. No. Lo que pasa, no. O sea, como núcleo propio, no. Entonces, el siguiente corte es a nivel de los núcleos del trigémino. ¿Por qué se llama así? Porque acabamos de encontrar los núcleos ¿qué? Propios del trigémino. Entonces, esos núcleos propios del trigémino van a ser dos. Un núcleo sensitivo, que es este que se ve aquí como pálido, y un núcleo motor. Este núcleo sensitivo va a recibir ramas de otra parte sensitiva del trigémino. ¿Cuáles son los otros núcleos sensitivos del trigémino? ¿Qué? ¿Cuáles son los otros? El núcleo mesencefálico del trigémino, sí, ¿y cuál? Y el espinal. Entonces, ¿cuántos núcleos tiene el trigémino? 4. Otro núcleo. 1 motor y 3 sensitivo. Sensitivo principal, mesencefálico del trigémino y espinal del trigémino. Los 3 cumplen función sensitiva. Y un motor, que es el motor principal del trigémino. ¿Listo? ¿Hacia dónde van las fibras del trigémino? ¿Hacia anterior o hacia posterior? El trigémino no tiene dos núcleos motores. Porque se une con una fibra del ambiguo, pero como tal se describe solamente el motor el de la motor masticación. principal. Pero sí hay algunos libros que dicen que el ambiguo le da raíces motoras al trigémino. Entonces, ¿hacia dónde van las fibras del trigémino? ¿Hacia anterior o hacia posterior? Hacia anterior. Hacia anterior, exactamente. Y por último veamos la corte del mesencéfalo. Bueno. Entonces, el mesencéfalo está atravesado por el conducto mesencefálico. Un conducto mesencefálico que va a estar unido con los ventrículos y va a tener, ¿qué va a tener por dentro? Líquido cefalorraquídeo, y este me va a conectar el puente y el cerebelo con el prosencéfalo. Es decir, me va a unir estas estructuras ¿con quién? Con todo lo que es la masa cerebral, o todo lo que es la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y todas las estructuras del encéfalo igualmente. Mide 2 centímetros de largo, y aquí vamos a encontrar más que todo los núcleos del tercero y del cuarto par craneal. Pero también encontramos un núcleo del quinto par craneal, que es el núcleo mesencefálico del trigémino. Además, entonces, tercer y cuarto par craneal y núcleo mesencefálico del trigémino, que es quinto par craneal. ¿Listo? En ellos van a emerger las raíces del nervio coclear, que ¿cuál par craneal es? Sí. El nervio oculomotor, que es el tercero. Y algo que esto sí no lo hemos visto, pero lo vemos más adelante, que van a ser, vamos a encontrar las raíces del cuerpo geniculado lateral y del cuerpo geniculado medial, que estos se integran, el cuerpo geniculado lateral con la vía del nervio óptico y el cuerpo geniculado lateral con la parte de la audición. Eso lo vemos que lo que me hace es integración de la información. Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, en estas estructuras o en este mesencéfalo vamos a tener dos cortes principales, un corte a nivel del colículo superior y un corte a nivel del colículo inferior. ¿Cuántos colículos tiene el mesencéfalo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Colículos. 4. ¿Por qué 4?
superior y este es inferior. Entonces yo tengo dos colículos inferiores y dos colículos superiores. Un inferior derecho, un inferior izquierdo, un superior derecho, un inferior izquierdo. Entonces, estos colículos son los que van a servir de reparo para realizar los dos cortes transversales. Entonces, el primero es a nivel del colículo inferior. En este colículo inferior vamos a encontrar entonces el núcleo del nervio ¿qué? Coclear. Con una diferencia de este núcleo del nervio coclear. El nervio coclear se va a ir hacia la región ¿qué? Posterior y va a ser decusación de sus fibras, y esa decusación de las fibras, entonces el núcleo del nervio coclear izquierdo me va a dar la información para el lado ¿qué? Derecho, y el núcleo del nervio coclear derecho me da la información para su lado ¿qué? Izquierdo. Entonces ese es el único par craneal de lo que tiene su núcleo a nivel del tronco que se decusa. Por eso le digo que a nivel del tronco, porque hay otro que también se decusa, que va a ser el óptico, que es el quiasma óptico. Exactamente. Entonces él, a diferencia de los otros pares craneales, va hacia posterior y decusa sus fibras. ¿Hacia dónde va la información que lleva el nervio troclear? Eso no es hacia una corteza visual, no, el troclear va hacia el músculo. El músculo oblicuo superior. Entonces, ese músculo oblicuo superior va a estar inervado por el núcleo contralateral. Núcleo izquierdo me da para el oblicuo superior ¿qué? Derecho, y núcleo derecho me da para el oblicuo superior izquierdo. Entonces esa es la característica. Y además de este núcleo del nervio troclear, también vamos a encontrar el núcleo mesencefálico ¿de quién? Del trigémino. Recuerden que el núcleo mesencefálico del trigémino se une al núcleo sensitivo principal y al núcleo espinal del trigémino. Este es el recorrido del nervio troclear. Entonces primero se va hacia posterior, decusa las fibras y posteriormente me busca al oblicuo ¿qué? Superior. Y por último, el corte transversal a nivel del colículo superior. Entonces, en este corte transversal vamos a encontrar el núcleo del nervio ¿qué? Oculomotor. Pero aparte del núcleo del nervio oculomotor, vamos a encontrar el núcleo de ¿quién? Mesencefálico del trigémino. Entonces, este corte se hace a nivel del colículo superior, que estos son los colículos, y en este corte vamos a encontrar otros núcleos, como el núcleo rojo o la formación reticular, que me cumplen funciones totalmente diferentes a lo que son la parte de los pares craneales. ¿Alguna pregunta? No. Claro. Entonces, acá en esta imagen vamos a ver cómo se comporta cada uno de los pares craneales. Acá tenemos el reparo anatómico de lo que es la parte de la médula espinal y la médula oblongada. ¿Por qué sé que esto es médula espinal? Pues porque ahí se ve la sustancia blanca y la sustancia gris. No tiene forma cónica, eso es cierto, pero lo más importante es porque acá ya está el núcleo espinal del trigémino. Entonces el núcleo espinal del trigémino va ¿qué? Ascendiendo, buscando ¿a quién? Propios, ¿no? Al núcleo sensitivo principal del trigémino, y además se me une ¿con quién? Con el núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces ahí me formaría los tres núcleos sensitivos del trigémino. Aquí ya entonces terminamos el trigémino. Ahora, núcleo de tracto solitario. Este núcleo de tracto solitario va a dar información ¿de qué tipo? Sensitiva, y me da la información sensitiva para cuáles pares craneales. Facial, glosofaringio y vago. Entonces, este núcleo de tracto solitario me va a integrar la información con el ambiguo para darme tanto el vago como el glosofaringio. ¿Cuál varía entre los dos?
varía el parasimpático. El parasimpático del vago es el vagal dorsal y el parasimpático del glosofaringio es el salival inferior. ¿Listo? Ahí ya formaríamos entonces lo que es glosofaringio y vago. Otro patrón que se forma en la parte del pulpo, entonces es este núcleo que estamos acá, que sería el núcleo de ¿quién? Del hipogloso. Un hipogloso que cumple ¿qué función? Motora. Una información motora, o sea que este núcleo del hipogloso es un núcleo ¿qué? Motor. ¿Listo? Ya ahí formamos esa parte. Ahora, bueno, en esta imagen no está la parte del accesorio, pero el accesorio tiene ¿cuántos núcleos? 2. Un espinal que no está acá representado y además un núcleo intracraneal que va a ser el ambiguo, formando el accesorio. Ahora, el octavo par craneal, esto que vemos acá, estos van a estar a nivel de ¿dónde? Inicia a nivel del pulpo y termina a nivel del puente. ¿Cuántos núcleos de la parte vestibulococlear son? 6. 4 vestibulares y 2 cocleares. El único que está a nivel del puente es el vestibular superior. ¿Listo? Ahí está hasta el octavo. Ahora, el facial. ¿Cómo se da la información del facial? ¿Es de qué tipo? Sensitiva, motora y parasimpática. Entonces, la motora, su núcleo motor principal va a estar a nivel de ¿dónde? Del puente. La información sensitiva va a salir ¿de dónde? Del tracto solitario. Y la parasimpática del salival superior, que ya se lo muestro en otra imagen. ¿Listo? Ahora, el abducen tiene un núcleo propio que está a nivel del puente, y este abducen, el núcleo rodeado por la raíz motora del facial, me va a formar el colículo facial. Un solo núcleo. Trigémino ya lo vimos. Ya. Ahora, troclear. Va a ser una información ¿de qué tipo? Motora. Motora, y va a estar a nivel del colículo inferior. Y el oculomotor, entonces este va a ser una información principalmente motora y va a estar a nivel del colículo superior. ¿Qué hacen falta acá de núcleos? Los núcleos parasimpáticos, que acá los vemos. Entonces, primer núcleo, el núcleo accesorio del nervio oculomotor, que también ¿cómo se llama? El núcleo de... ¿Cómo es el nombre del núcleo? Del oculomotor. Las células sensitivas de la retina. No, del neuro... Eso es del real óptico. Las células sensitivas de... Otro nombre para el nervio oculomotor. ¿Cómo se llama el otro nombre? ¿Cómo se llama el núcleo parasimpático del oculomotor? El núcleo de Edinger-Westphal. De Edinger-Westphal. Es este de acá. El núcleo de Edinger-Westphal. Mira, ya la compañera cuando nunca lo habéis escuchado. ¿Cómo así? 6 semanas de segundo semestre no he escuchado Edinger-Westphal. No puede ser. Dilata y contrae la pupila. Ese es el... El núcleo parasimpático va a ser el núcleo de Edinger-Westphal. Y además va a tener un núcleo ¿qué? Motor, que va a ser el núcleo que va a estar a nivel del colículo superior. ¿Cuál otro núcleo nos hace falta? Entonces, el salival superior, que es este que tenemos acá, estos salivales, entonces va a ser el superior para el facial y el inferior para el glosofaringio. Recuerden de que el glosofaringio me va a compartir núcleo sensitivo y núcleo motor ¿con quién? Con el vago. ¿Listo? Pero el vago también va a tener un núcleo propio parasimpático, que ¿cómo se llama? El vagal dorsal. Exactamente. ¿Listo? Y ahí terminamos. Sí, esto...